Muy muy buenos días a cada uno de los invitados. Queremos agradecerle por el interés vuestro de participar en esta comisión respecto a un tema importante que ha ido tomando fuerza y que la comisión le ha parecido pertinente escuchar las distintas puntos de vista para intentar a lo menos orientar a alcanzar alguna alternativa de solución. Esperamos colaborar desde esta comisión, ese es el objetivo. La sesión tiene por objeto escuchar los planteamientos de la autoridad y de los reclamantes de la situación que se genera a partir de las declaraciones de gas natural en calidad inflexible por parte de las empresas generadoras que tienen centrales de generación eléctrica en base a tal combustible y que en la práctica usan este mecanismo para aumentar la generación térmica en desmedro de la generación renovable, tema que ha estado en debate y discusión en esta comisión. Para estos efectos han sido invitados los señores y señoras Rodrigo Moreno, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, don Humberto Verdejo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, doña Javiera Méndez, abogada experta en temas regulatorios energéticos, y Analía Rojas, presidenta del Consejo para Mujeres Líderes de Energía y Medio Ambiente. Estando todos los invitados, me parece, Cristina. Solo falta la señora Analía. Analía. Ella solicitó llegar un poquito más tarde. De acuerdo. Bueno, si me permiten, vamos a invitar a doña Javiera Méndez, que inicie su presentación y quedamos atentos a si ella solicita a lo mejor que se la autorice para la presentación respectiva. Tiene usted la palabra, doña Javiera. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer primero la invitación que me hicieron para presentar en esta exposición y lo primero que quiero señalar y aclarar es que mi exposición refleja mi visión personal sobre la norma técnica de GNL desde el punto de vista de las políticas públicas y de la regulación energética y no representa a ninguna empresa ni a ningún grupo de interés. Dicho eso, creo que lo primero que se debe analizar es, desde el punto de vista de las políticas públicas de la regulación energética, cuál es el rol que debe tener el gas natural en los procesos energéticos que está enfrentando el país. Es decir, cuál es el rol que necesitamos que tenga el GNL en la transición energética de los próximos años, en el plan de descarbonización acelerada que ya se inició, y además y adicionalmente en una nueva realidad que llegó para quedarse, que es la restricción hídrica que lamentablemente enfrenta el país y varias zonas a nivel mundial. Esas son las realidades con las que nos enfrentamos y por lo tanto, desde el punto de vista de la regulación y la política pública, esta discusión de la norma técnica de GNL debe situarse mirando y teniendo presente una visión amplia del sector eléctrico y del rol que debe cumplir. Para mí, la respuesta a cuál es ese rol es evidente en términos que el gas natural debe ser el complemento natural de las energías renovables variables que están aumentando su penetración en la matriz. Por eso yo mi primer planteamiento es que en la discusión de esta norma técnica creo que se ha planteado desde dos puntos opuestos sin que lo sean realmente. Acá el gas natural debe acompañar en la mayor penetración de energías renovables variables para que tengamos una matriz limpia. Es el combustible que por sus características poco contaminante y por sus costos permite justamente llevar a cabo esta transición energética. Por lo tanto, el gas natural cumple un rol esencial en términos de seguridad, que es uno de los principios que rige la coordinación de la operación de acuerdo a nuestra ley, cumple un rol fundamental para permitir cumplir el mandato legal de que tenemos que el sistema debe operar a mínimo costo, es decir, tiene que haber un uso óptimo de los recursos energéticos, y en tercer lugar, es necesario porque el gas debe ser
quien aporte la flexibilidad necesaria al sistema para que el sistema pueda adaptarse a esta penetración acelerada de energías variables, al retiro del carbón y evidentemente del diésel. Hoy día nosotros no podemos, o sea, parece contraintuitivo que estemos hablando de una descarbonización acelerada, de una transición energética para una matriz limpia, y a la vez estemos quemando, utilizando diésel como suplemento, que es lo que está pasando hoy día por esta crisis hídrica que lamentablemente, como ya dije, llegó para quedarse, que estemos operando con los combustibles más caros y más contaminantes, por un diagnóstico que yo todavía no creo que tenga la base que justifique alguno de los cambios que se están discutiendo el día de hoy. Eso en primer término. Para mí, creo que las energías renovables y el gas natural deben operar y como los dos drivers, los dos guías para cumplir precisamente todas nuestras metas de descarbonización acelerada. Hoy día ya sabemos que el coordinador ha solicitado a centrales que ya habían salido de la matriz, centrales carboneras, a que vuelvan a ingresar. Estamos operando con diésel en circunstancias que la lógica y la operación óptima sería energías renovables con gas. Despejado eso, respecto al rol desde el punto de vista de la política pública que debe tener el gas natural en estos próximos años, en este proceso, creo que tenemos que despejar si el instrumento es el adecuado o no. ¿Es una norma técnica el instrumento que debe regular este tipo de materia? Desde mi punto de vista, sí lo es. Lo es por varias razones. Lo primero es porque la Comisión Nacional de Energía tiene esta habilitación legal, tanto en su ley orgánica como en la ley eléctrica, de dictar normas técnicas. Y esta habilitación, especialmente la ley eléctrica en su artículo 7119, es clara en atribuirle habilitación legal a la Comisión Nacional de Energía para que regule distintos aspectos del sector eléctrico a través de estos instrumentos, y expresamente señala que dentro de estas materias que deben abarcar las normas técnicas están las de seguridad, las de coordinación y las económicas, que abarquen aspectos económicos de la operación del sector. Por lo tanto, desde el punto de vista de la habilitación para dictar normas técnicas por parte de la Comisión Nacional de Energía que regulen aspectos técnicos económicos, yo creo que esa duda sobre esa legalidad está despejada, porque efectivamente la Comisión Nacional de Energía sí tiene esa habilitación. Segundo, veamos si es que ahora la norma técnica se ajusta o no a la ley, que también ha sido una discusión que yo he visto que se ha planteado aquí en la comisión respecto a si la norma técnica respeta los principios legales establecidos en la ley eléctrica. A mí me parece que sí, que es evidente, hay que tener claridad de que la ley eléctrica lo único que regula respecto a las normas del despacho es que establecen un único artículo que los generadores tienen el derecho a vender su energía a costo marginal. Esa es la única norma a nivel legal que recoge esta teoría marginalista que es la que opera en el despacho de nuestras centrales. Dicho eso, los principios que rigen la coordinación es seguridad y operación óptima desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es a nivel reglamentario, donde en el reglamento de la coordinación y operación, donde se regula toda la normativa para efectos de establecer el orden de mérito económico del despacho por costos variables que van a nivel creciente, o sea, primero se despachan las centrales más baratas y luego las centrales más caras. Ese es el principio, pero ese principio y esa regulación no está a nivel legal, está a nivel reglamentario. Y además, el reglamento que regula esta materia expresamente delega en normas técnicas el nivel de detalle necesario para determinar la metodología, para determinar los costos variables,
y expresamente dice que es una norma técnica la que debe regular esa metodología. Por otra parte, la ley establece también, y aquí también es una norma de rango legal, establece que el coordinador debe hacer la coordinación de la operación de acuerdo a lo que le diga la ley, que no dice nada en materia de aplicación de cómo se debe aplicar el orden de mérito económico. A nivel de reglamento, ese reglamento es el que ya señalé, el de la operación y coordinación del sistema eléctrico, y a través de las normas técnicas que dicta la CNE. Esas normas expresas a nivel legal. Por lo tanto, yo creo que hay que despejar también aquí cualquier duda respecto a la ilegalidad de la norma, y además porque hay que tener a la vista que el principio del orden de mérito económico es la regla general en nuestro sistema, pero no es una regla absoluta. ¿Y por qué no es una regla absoluta? Porque siempre deben primar los dos principios que ya señalé que están en la ley, que es una operación segura y una operación a mínimo costo, la operación más económica posible. Esos son los principios rectores que se deben tener siempre a la vista en toda regulación. Por lo tanto, cuando se regula la operación de nuestro sistema a mínimo costo, en base a costos variables auditados, se reconoce que esa es la regla general, pero que existen excepciones. Y estas excepciones se dan precisamente porque el reglamento obliga al Coordinador Eléctrico Nacional a considerar, para efectos de la programación de la operación, justamente cuál es la disponibilidad de todos los combustibles e insumos necesarios para generación eléctrica. Tiene que tenerlo a la vista y reconocer las diferencias que existen en los tipos de tecnología, y además tiene que tener, y de hecho es obligatorio para el coordinador, considerar las restricciones y las condiciones especiales de la disponibilidad de los insumos para generación eléctrica. Y en este caso, el GNL tiene una condición especial que no se puede desconocer. El mercado del GNL internacional, nosotros somos un país netamente importador de GNL, tiene características especiales. Es una cadena de valor que es muy intensiva en capital y por lo tanto se caracteriza por tener contratos con cláusulas take or pay que son rígidas. Efectivamente, el mercado del GNL ha ido evolucionando en los últimos años a tener un mercado un poquito más profundo, más líquido, con un mercado spot un poco mayor, pero esos cambios, y esto es muy importante, no necesariamente cambian la posición de Chile frente a ese mercado. ¿Por qué lo digo? Porque la demanda de Chile de GNL es menor a un 1%. Es decir, tenemos una posición, no estamos en una posición frente al mercado del GNL de igualdad, para términos de poder establecer una negociación igualitaria. Las empresas generadoras que importan GNL son tomadoras de precios. No tienen capacidad de negociación porque su demanda es tan baja, es tan insignificante que no les permite efectivamente estar en una posición de igualdad. Y cuando hay una parte que no tiene esa posición de igualdad en una negociación, ¿qué es lo que hace la regulación? Justamente regula para poder hacer frente a esa regulación, que es básicamente lo que se ve en las diferencias entre clientes libres y clientes regulados. Los clientes libres se les reconoce el carácter de libres porque tienen un poder de negociación con los generadores. Los clientes regulados no. Bueno, en Chile nuestro mercado es tan pequeño, y además como no tenemos un mercado secundario de gas, es decir, si nosotros compramos, las empresas importan el GNL, el problema que existe no solamente que tenemos una capacidad de almacenamiento y gasificación limitada, que es una limitación física que está en los terminales tanto de Mejillones como en el de Quintero, sino que además no tenemos dónde más colocar ese gas en caso que no se utilice en materia de generación eléctrica. Y eso es básicamente cuando hablamos del gas inflexible. Hablamos cuando ese gas debe ser utilizado en el sistema, porque si no, ese gas se pierde. Entonces, esa fue la lógica y la realidad que motivó el año 2016
a dictar esta norma técnica de GNL porque se presentaba este efecto, que al final los generadores declaraban costo cero porque tenían que quemar el gas, porque si no, no tenían dónde almacenarlo. Así se origina la norma técnica el año 2016. El año 2019 se modifica la norma técnica para asegurarse que las declaraciones de gas inflexible fueran realmente respaldadas, ¿ya? Respaldadas y que obedezcan a reales condiciones de inflexibilidad desde el punto de vista de la logística y operación de el GNL y que refleje la realidad de los contratos, que son muy rígidos, especialmente por las condiciones que yo ya les señalé. Dicho eso, el año 2019 se hacen estas modificaciones a la norma técnica en las cuales se fortalece el rol del Coordinador Eléctrico Nacional frente a las declaraciones de gas inflexible por parte de las empresas generadoras. Y esto es muy importante porque la lógica, nosotros tenemos un sistema de costos variables auditados, ¿ya? Es decir, que deben ser realmente validados por el coordinador, documentados, justificados. En materia de GNL es exactamente lo mismo. Se debe justificar la disponibilidad del gas, los costos variables del gas, todas las condiciones que rodean la gestión del gas para traerlo a Chile. Y el coordinador, y además quiero decir, él es el coordinador quien aprueba las condiciones de inflexibilidad declaradas por los suministradores. Esto no es un pass-through, es decir, el generador no declara una inflexibilidad y el coordinador debe tomarla. El coordinador tiene todas las facultades legales para auditar, revisar, y más que las facultades, tiene el deber de revisar, de auditar la información que respalde una declaración de gas inflexible. Y si es que el coordinador estima que algún generador eventualmente está haciendo un uso estratégico comercial con la declaración de gas inflexible, bueno, tiene que presentar esos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia posteriormente, que es lo que dice la ley. Le dice el coordinador, usted si tiene indicios, solo indicios, aquí ni siquiera hay que estar frente a conductas probadas. Si hay algún indicio de alguna actuación de algún miembro del sector eléctrico que pueda ser atentatoria contra las condiciones de libre competencia del mercado, el coordinador tiene el deber de comunicárselo a las autoridades de la libre competencia y así está establecido expresamente en la ley. Por lo tanto, si hasta el día de hoy no ha existido un pronunciamiento por parte de las autoridades y de la libre competencia en torno a un mal uso por parte de los generadores, creo que tenemos que analizar cuál es el diagnóstico, por qué se justifica hoy día esta regulación de la norma técnica frente a que no tenemos evidencia de que habría un uso estratégico por parte de algunas empresas generadoras respecto a la declaración inflexible, y a que además, y esto es bien importante, parte del diagnóstico ha sido de que el gas natural ha desplazado las energías renovables de manera artificial por esta declaración de costo cero, produciendo el vertimiento de estas energías. Y yo tengo la sensación de que el gran problema que presenta el sistema no es el gas, es que tenemos problemas de transmisión. Hoy día tenemos problemas de transmisión de que el sistema no es capaz de permitir evacuar la totalidad de la energía renovable que se produce en el país, y eso es una realidad. Y recién el año 2030, eventualmente, con la llegada de la nueva línea de Quimarlo-Aguirre, podríamos ver una mejora sustantiva en términos de la capacidad de transmisión del sistema que permita el desarrollo de renovables. No sacamos nada teniendo muchas fuentes de energía renovables si esas energías no van a la par del desarrollo del sistema de transmisión. Y por lo tanto, tenemos dos problemas. Primero, desde mi punto de vista, ¿cómo solucionamos o evitamos que sigan existiendo estos vertimientos de energía renovable? Porque necesitamos esa energía que es limpia y barata. Bueno, no podemos esperar hasta el 2030 por ningún motivo. Hay sistemas y caminos intermedios que nos permitirían, por ejemplo, potenciar los sistemas de almacenamiento
en los puntos del sistema donde hay congestión que no permite evacuar la energía renovable que se podría producir. Ahí tenemos una solución concreta de política pública que la CNE en los planes de expansión podría incentivar, y así solucionamos en el corto plazo el problema de vertimiento de las RNC. Y por el otro lado es, ¿cómo cumplimos si partimos de la base que las energías renovables deben actuar en conjunto con el gas, que es el complemento natural de esta transición? Yo sí creo que hay un problema en la forma que se modela el gas. Y creo que la propuesta que está en la norma técnica es correcta. Hoy día se está modelando el gas a costo cero, el gas inflexible. Es decir, en vez del costo variable, que es el costo del contrato, hoy día la norma técnica vigente establece que cuando hay condiciones de inflexibilidad, se valoriza ese gas a costo cero. Y por lo tanto, es la primera tecnología que resulta despachada. Creo que hay un camino intermedio que es reconocer cuál es el costo de oportunidad del gas, al igual como lo hacemos con el agua, por las mismas razones. El agua se le calcula un costo de oportunidad. No se valoriza a costo cero, sino un costo de oportunidad justamente por esta capacidad de poder de entregar estabilidad al sistema como una reserva. Creo que si es que se modela adecuadamente el GNL y se le fija un costo de oportunidad, se está llegando a un óptimo en la forma como deben convivir las energías renovables y el gas en la matriz. ¿Por qué? Porque al establecerle un costo de oportunidad va a permitir modelar de manera eficiente las energías renovables y el gas, sin que el gas desplace necesariamente a las energías renovables. ¿Por qué? Porque el resultado de esa modelación debería dar que durante las horas en que tenemos energías renovables, que hay sol, que hay viento, operen superando las restricciones en transmisión, operen las energías renovables variables. Y cuando ellas no puedan operar porque no hay disponibilidad del recurso primario, no hay sol, no hay viento, especialmente en la noche, bueno, en la noche opere el gas natural. Y ahí hay un complemento, por eso yo creo que hay que analizar la normativa desde una visión amplia, buscando el objetivo que es tener una matriz más limpia, sostenible, pero segura. Y hoy día estamos en una realidad de estrechez energética en el cual creo que no nos podemos dar el lujo de establecer restricciones a un insumo y a un tipo de generación que va a ser clave en otorgar seguridad al sistema y permitir realmente una penetración efectiva de energías renovables variables al sistema y una descarbonización acelerada, porque lo que no podemos tener es estar queriendo tener energía renovable, pero al mismo tiempo estar reemplazando el gas por centrales carboneras, retrocediendo los avances que ya tenemos en descarbonización y estar utilizando energía de respaldo, que es el diésel, que es el insumo más caro y más contaminante para la matriz energética. No sé si ya me excedí en el tiempo. No, muy bien. Gracias, Javiera. Muy gentil por su presentación y su precisión. Luego va a haber una ronda de preguntas de los colegas parlamentarios. A continuación, le ofrecemos la palabra, si me parece que está incorporada ya, a doña Analía Rojas, presidenta del Consejo para Mujeres Líderes de Energía y Medio Ambiente. Analía, bienvenida. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor diputado, por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión, agradecer la invitación para, rebatir los argumentos esgrimidos en las últimas dos sesiones. Han estado concentradas básicamente en una posición de la defensa de la norma de gas natural, gas licuado natural, y en particular de la norma de gas inflexible. Yo vengo con mis 20 años de experiencia en la industria eléctrica en distintos roles, tanto en el desarrollo como en la construcción de proyectos renovables, y también desde la experiencia en empresas distribuidoras eléctricas, por lo tanto, entendiendo muy bien la relación que hay con las cuentas finales a los usuarios.
Si me permite entonces la Secretaría para poder compartir una presentación que tengo. Sí, no sé está si estoy habilitada. está autorizado. Perfecto. Entonces, básicamente aquí tengo un esquema de presentación. Déjenme, por favor, compartirlos. Ahí. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, quiero empezar con la mención expresa de la Carta Abierta de los Gremios Renovables, que fue publicada el 30 de julio pasado, que me llama muchísimo la atención y quiero traerla a colación porque reúne las visiones de los 4 o 5 gremios, 4 gremios la suscribieron, sobre la visión de la industria renovable. Y creo que esa es una señal tremendamente importante desde el punto de vista del momento, además, en el que estamos en medio de una transición energética, ¿no? Con una discusión, con una urgencia que ha marcado además las discusiones del último año, diría yo. La carta básicamente se refiere a la situación del gas inflexible. Hay un acuerdo de los gremios que están impulsando la transición energética y hay algunos énfasis que me gustaría traer a colación a propósito de la representación entonces de la visión de la industria renovable. Primero se dice que afecta negativamente una enorme cantidad de empresas generadoras de energías renovables. Se enfatiza también la falta de rigor técnico en la discusión y se enfatiza también las falsas alarmas que se han instalado respecto de las consecuencias de eliminar la norma del gas inflexible, dado que no tiene relación entonces con los precios al consumidor final. También se aclara que la norma no afecta a los consumidores finales porque los precios están regidos básicamente por contratos de largo plazo, que son precisamente el resultado de las licitaciones públicas, y por lo tanto esto ha sido en el fondo un levantamiento que realmente no tiene sustento técnico. El resumen central es que la regla del gas natural inflexible otorga una prioridad a algunos generadores en el despacho programado por el coordinador eléctrico respecto del resto del parque generador, y por lo tanto eso altera el principio básico de el orden de mérito del despacho. Hay un saltarse la fila básicamente desde la generación basada en esta cuota de gas inflexible básicamente, y por lo tanto en ese entendido se afectan también los costos marginales del mercado spot o el mercado mayorista. Insisto, este es el mercado que no tiene consecuencias en el mercado de los contratos regulados o de las cuentas finales, más conocido coloquialmente como la cuenta de la señora Juanita. Esta distorsión, y aquí es el meollo central, va en contra de los generadores renovables y de almacenamiento, que son finalmente los que van a dar la mejor respuesta base, ¿cierto?, para la transición energética, porque afecta las señales de inversión. La señal del precio mayorista en el mercado spot es una señal de inversión y al no tenerla se afecta gravemente, entonces, probado además también con varios estudios, la decisión de inversión precisamente en estas tecnologías renovables de base que necesitamos para acelerar la transición energética. Ante una descarbonización acelerada, concluye la carta, la necesidad del gas crecerá a tal nivel que no se justifica esta inflexibilidad, porque básicamente el despacho del gas estará asegurado debido al mayor espacio, además en la sustitución del carbón, cuestión que hoy día, por supuesto, es una discusión también muy coyuntural. Aquí tengo la visión de los 4 gremios que también han ido un poco en el ejercicio del repaso, ¿no? Ellos fueron a la comisión de la Comisión de Minería y Energía, ¿no? Invitados, Carlos Finat de Acera, Danilo Zurita de GPM, Carlos Cabrera de Acesol y José Manuel Contardo de APEMEC. Sin entrar en el detalle específico, lo dejo como los detalles, aquí quiero relevar algunos puntos que son comunes, ¿vale? Y esa transversalidad del diagnóstico creo que también hoy día es tremendamente importante, dado que hoy día es difícil que la industria en general eléctrica esté de acuerdo, porque la transición energética supone costos para todos. Hoy día estamos en un momento donde hay ganadores, perdedores, pero a todos les supone un costo. Y por lo tanto, lo que me llama a mí también la atención como consultor independiente, sin compromiso de ningún tipo contractuales con ninguna de estas empresas,
en el fondo representantes, ¿no?, de los gremios, es que aquí hay un diagnóstico transversal sobre la gravedad de la norma del gas inflexible que afecta hoy día el despacho, el orden de mérito, las señales de inversión. Carlos Finat otorgó un par de respuestas importantes sobre también a la afectación a cuentas finales de clientes regulados, pero lo más importante creo es que enfatizó la discriminación en el trato de los agentes generadores, dando preferencia obviamente a aquellos que tienen gas, ¿no? No otorga incentivos para que las empresas generadoras de GNL mejoren sus contratos, que eso es una cuestión totalmente factible y asible hoy día, y voy a rebatir en eso a mi colega y amiga Javiera Méndez, porque el mercado del gas natural hoy día tiene estructuras y comportamientos de contratos distintos a los que teníamos hace 20 años atrás, por lo tanto, esa condición de inflexibilidad de los contratos ya no es tal, y lo voy a poder demostrar incluso con cláusulas contractuales de contratos reales que en el fondo están disponibles. Por otro lado, Danilo Zurita, GPM, bueno, de más decir que el diagnóstico parte, digamos, diciendo que la norma ya no es excepcional. Durante los últimos 2 años, la norma a todas luces dejó de ser excepcional. La modificación de la CNE parte con ese mismo reconocimiento, el hecho de que no está siendo básicamente una norma excepcional. José Manuel Contardo de APEMEC hace un punto interesante también respecto de cómo el relato, ¿no?, o la visión de la inflexibilidad puesta en los agentes acá locales se contradice con las condiciones habituales del mercado del gas natural internacional. Por otro lado, nos cita, ¿no?, y dice: Chile pareciera ser el único país en el mundo que tiene esta regla de inflexibilidad. Agregamos Perú, ¿no?, Perú, que también es un caso en donde ha habido una regla de despacho forzoso del gas, ¿no?, pero que precisamente ha sido corregido nada más y nada menos que por la Corte Suprema, ¿no?, eliminando el decreto que permitía este salto de la fila del despacho, precisamente por una demanda y en respuesta a una demanda presentada por una distribuidora eléctrica. Entonces, Perú sería el segundo caso, pero con una corrección que tardó 2 años de discusión, llevada, sin embargo, a la Corte Suprema. Nosotros hoy día tenemos una condición y un proceso en el Tribunal de la Libre Competencia, también en el fondo derivado seguramente por un pronunciamiento de la Corte Suprema. Genera efectos anticompetitivos, también entendido como una consecuencia también en la concentración de mercado, ¿no?, y es por eso precisamente que se lleva al Tribunal de la Libre Competencia y a la Corte Suprema. Los efectos en el mercado spot, aduce a Pemex, son graves y a la larga produce efectos relevantes y demostrados en la inversión renovable, mismo punto que Acera, ¿no?, con mayores costos operacionales y mayores emisiones. El punto central para mí es que, de nuevo, hay un enfoque del retraso de la transición energética que no es eficiente ni económicamente justificable, porque a la larga se van a incrementar costos en los clientes por la menor entrada de renovables. Esto significa también un mercado más concentrado, privilegiando el gas por sobre la competencia renovable. Y esto terminará así afectando las tarifas al alza. La inflexibilidad, por otro punto de vista, que yo creo que es muy importante para ustedes, señores diputados, en el contexto de estrechez de oferta que estamos viviendo en estos días, no está relacionada con la mayor necesidad de seguridad para el sistema, ¿no? Por lo tanto, no hay aquí, en el fondo, el propiciar la inflexibilidad como un bien social para bajar, estabilizar costos marginales y también para otorgarle seguridad al sistema. Por último, Carlos Cabrera, en Asesol, indica también que el despacho del gas natural licuado inflexible distorsiona los costos de corto, mediano plazo en despacho, el valor de agua, costos marginales, y también básicamente asocia, ¿no?, que hay un perjuicio económico relevante, ¿no?, porque finalmente esta norma permite optimizar la posición comercial, ¿no?, de algunas empresas con gas, y el hecho de basarlo, ¿no?, en los mejores esfuerzos para redestinar o recolocar gas, la verdad que no ha tenido los efectos en reducir las declaraciones, porque todavía el coordinador eléctrico, en el fondo, tiene un diagnóstico de un cumplimiento de menor efecto, digamos, sin todo el rango, ¿no?, sin toda la cabalidad,
para precisamente asegurar las condiciones de transparencia, de entrega de información, para hacer trazabilidad y seguimiento y de realmente entender que las solicitudes y los pronunciamientos del coordinador respecto a la admisibilidad de la inflexibilidad corresponde o no. Ahí hay un punto débil entonces del coordinador. Estudios, precisamente estudios técnicos que rebaten las posiciones que hemos escuchado en las últimas 2 sesiones aquí en la Comisión de Minería y Energía, con diversos autores, Alex Galetovich, Gonzalo Palacios, Cristian Muñoz y Ignacio Larcón. Todos ellos, yo de nuevo dejo los detalles aquí para que básicamente tengan los señores diputados más contextos de que esto también ha sido evaluado, ¿cierto?, por distintas posiciones que también son independientes, pero básicamente me quiero centrar en 2 estudios que creo que pueden aportar además una visión alternativa a lo aquí dicho. Primero, el comportamiento del mercado, ¿cierto?, de GNL y de los contratos de GNL, estudio de Galetovich de enero del 2020, ¿no? De realmente qué significan las cláusulas take or pay. Aquí hemos hablado mucho que las cláusulas take or pay básicamente causarían la inflexibilidad, ¿no?, además de las limitaciones de almacenamiento. Tengo algunos comentarios a propósito de eso al final de mi presentación. Pero aquí hay una nota aclaratoria respecto de lo que significa realmente la ligazón entre la cláusula de take or pay con el gas inflexible, y lo califica como una falacia. Básicamente porque el comprador de gas siempre tiene la posibilidad de postergar la recepción del gas, aunque no el pago, a discreción. Y eso significa un cambio, digamos, en las condiciones de almacenamiento, porque de alguna forma traduce, ¿no?, una capacidad de almacenamiento más extensa o infinita, dice. Por lo tanto, concluye, ¿cierto?, que la inflexibilidad no existe derivada de estas condiciones de contratos take or pay, ¿no? Segundo estudio que quiero relevar, el de Ignacio Larcón, de junio del 2021, y por eso está aquí en énfasis, ¿no? Concluye que la regla de gas inflexible afecta la transición energética al reducir inversiones en renovables y almacenamiento en cerca de 1.500 megawatts al 2034, ¿no?, que son 950 millones de dólares, ¿no? Incrementa además las emisiones del sistema en torno a 6 millones de toneladas de CO2 equivalente, contrario a todas las señales de urgencia que nos indica la ciencia, ¿no?, y la alerta de cambio climático en nuestro propio país. Hoy se lanza el IPCC con noticias y con diagnósticos bastante preocupantes desde el punto de vista de las acciones y la velocidad con que tenemos que hacer la transición energética, y evidentemente tener un retraso en inversiones de 1.500 megawatts, ¿no?, y una adición de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente no son buenas noticias en este contexto. También indica el estudio que incrementa el costo operacional futuro del sistema en un cerca de un 40%, ¿no?, al desplazar precisamente inversiones en renovables y almacenamiento. Entonces, la problemática ya está clara. Esto no ha sido una regla excepcional. Ahí hay un gráfico presentado en el expediente presentado al Tribunal de la Libre Competencia, donde se da cuenta en rojo, ¿no?, de las declaraciones de gas inflexible desde hace 2 años, básicamente transformándose en una regla que deja de ser excepcional a todas luces. Tomando la analogía del mercado de las parcas, ¿no?, utilizada por el profesor Verdejo en una columna de pública difusión, el problema subyace en que aquí quienes liquidan la parca, ¿no?, que era el argumento que presentó Humberto, básicamente porque no podían almacenarla, tienen 2 efectos adicionales. Deprimen artificialmente los precios de todos los vendedores de ese mercado, ¿no?, haciendo esta alusión con las parcas, pero luego aquellos mismos vuelven a comprar todas esas parcas y se las venden a otras personas en otros pueblos y a otros precios. Entonces, ese es el problema básico de la afectación de la norma de gas inflexible, que no da un trato igualitario, sino que todo por contrario, discriminatorio a los compradores de del gas inflexible, ¿no? Los incumbentes, que son multitecnológicos y multinodales y que utilizan el gas inflexible, son compradores netos de energía en el mercado spot. Están sobrecontratados, o dicho de otra forma, son deficitarios, ¿no?
Por lo tanto, ahí es donde está el incentivo, ¿cierto? Y aquí mostrado con flecha, ¿no? El incentivo es que evidentemente al deprimir los costos marginales del sistema, el volumen de las compras de aquellos generadores deficitarios obviamente se achica, ¿no? Nótese, por ejemplo, que en junio del año 2020 las compras de aquellos generadores deficitarios eran bastante pocas en volumen, digamos, en el sentido de que eran más acotadas las compras, porque habían declaraciones de gas inflexible. Al momento de no haber declaraciones de gas inflexible, probablemente porque además hay hoy día una mayor atención, ¿no? una mayor auditoría, incluso pública, de cómo están manejándose las declaraciones de gas inflexible, las compras de deficitarios, ¿no? aumentan en volumen mayoritariamente, y esto obviamente porque aquí la afectación del costo marginal realmente tiene una incidencia. Sobre el tema de contratos, existen hoy día las denominadas cláusulas Make-up LNG, que permite efectivamente lo que mencionaba anteriormente, desviar barcos, usar el GNL en un periodo posterior. De esta forma se separa el pago físico, ¿no? el pago de la entrega física. Esta cláusula de make-up se puede declarar en cualquier momento, incluso cuando el barco está descargando en el puerto, salvo algunas restricciones en buques de membrana, y esto equivale a contar con una capacidad bastante limitada de almacenamiento. Hoy día también, un punto señalado anteriormente en la presentación, esto de que nosotros no tenemos posibilidad de mercado secundario, que somos un mercado pequeño, que no tenemos esta flexibilidad. Bueno, hoy día el 40% de las transacciones del GNL son en el mercado spot, ¿no? Y esa es la muestra en sí misma de que sí hay, en el fondo, deberes de ajuste que se dan precisamente cuando las estimaciones del gas natural licuado se desvían, digamos, de las necesidades reales. Por lo tanto, la inflexibilidad representa una situación irreal de las prácticas del mercado internacional de GNL y, al implementarse en Chile, genera los efectos que ya hemos conversado, ¿no? La cláusula de gas inflexible, ¿no? La cláusula del take or pay, es una de las principales razones de la inexistencia de la condición de inflexibilidad, porque está acompañada hoy día de estas cláusulas de make-up, ¿no? Estos son contratos, ¿no? Cláusula específica, ¿no? El failure to receive, o sea, la imposibilidad de recepción. Las cláusulas están en inglés, pero en rojo señalado acá, son las opciones comerciales contenidas en los contratos de suministro GNL que permiten, uno, evitar las congestiones logísticas de terminales de regasificación que afectan a terceros participantes en el TUA, o impactos en mercados de aguas abajo. Esto sacado de una página web de British Petroleum, básicamente, donde hay efectivamente hoy día estas posibilidades de incorporar estas cláusulas y que, por supuesto, pueden ser entonces objeto de mejoras en la posición negociadora de las empresas que negocian los contratos de GNL. Tenemos entonces problemas, efectos, riesgos y opciones. El problema está claro, la norma técnica es un instrumento regulatorio inadecuado en rango y en el contenido, a través del cual ineficiencias contractuales de estos contratos take or pay de las generadoras GNL, que tienen costos privados, ¿no? que pueden ser mejoradas, son traspasadas e impuestas al resto del parque generador del mercado spot, perjudicando a los generadores renovables, menos contratados además por sus características propias de generación. El efecto: distorsión grave en el mercado eléctrico, orden de mérito del despacho alterado, se resta espacio a las renovables, reducción artificial drástica del precio de energía, no beneficia a las cuentas eléctricas de regulados, pero sí afecta las señales de precio para las inversiones en penetración renovable, más allá de la capacidad instalada, por favor, porque aquí hay mucho por hacer también en un sistema que realmente absorba, ¿no? y realmente pueda aprovechar todo el potencial de la energía renovable. Capacidad instalada no basta. Almacenamiento también se ve afectado. Riesgo: en la misma línea que las tecnologías de base de empresas renovables no relacionadas con generadoras GNL no consigan financiar sus costos de desarrollo frente a la necesidad, ¿cierto?, de financiamiento bancario. Opciones: eliminar la norma técnica, modificarla con límites de volumen 5 a 10%, extinción en 5 años, porque si no, no tiene sentido básicamente ponerle un tope, pero que también se perpetúe, ¿no?, en los años.
y readecuar o invertir la infraestructura de almacenamiento de los terminales para uso de empresas eléctricas con soluciones a 30 años. Comentario imprescindible, por favor, un segundo respecto del tema de las cuentas de clientes regulados, de nuevo. No se deberán ver afectadas por la eliminación o la modificación de la norma técnica porque precisamente las cuentas finales están protegidas y están organizadas bajo los procesos resultantes de las licitaciones a clientes regulados, y por lo tanto estos precios no pueden ser modificados por un agente que alegue que sus costos marginales han sido modificados, arriba o abajo. La mejor prueba de esto es que con la aplicación no excepcional de la inflexibilidad en los últimos 2 años, y la depresión consecuente de los costos marginales, las cuentas finales no han registrado tampoco ninguna rebaja o alivio. La norma, por tanto, no funciona como una afectación para alzas ni rebajas. Pensar que por la mantención de la norma del gas inflexible las cuentas no van a subir, también supone implícitamente que con una mayor participación de gas en la matriz, la luz no va a subir. Sin embargo, los precios de usuarios finales sí tienen una parte de su precio indexada al GNL, pero este es un comportamiento de un precio internacional que nada tiene que ver con la norma de gas inflexible. Así que si le queremos pedir, en el fondo, por participación de gas en las cuentas eléctricas, que las cuentas no sigan, que no suban, hay que pedirle al GNL, básicamente al precio internacional del GNL, que no suba. Sí se verán afectadas, ya lo dijimos varias veces, por la falta de inversiones en el almacenamiento de batería y otras tecnologías habilitantes renovables, que son las que han contribuido a las rebajas de precios en la subasta de clientes regulados. Otro punto, si el gas GNL es el complemento de las energías renovables en la transición energética, yo creo que sí lo es. Lo que sí me pregunto es cómo pretende enfrentar este desafío con la misma infraestructura de gas que básicamente se desarrolló en los 90 y en el 2010, los gasoductos con Argentina, después los terminales de GNL, con esta incapacidad o esta limitación de almacenamiento. La transición energética llama al gas natural, al gas GNL, a ser un complemento, pero también es necesario que hagan inversiones de la misma forma que las renovables y el almacenamiento lo están haciendo y lo requieren. Esa forma de inversión puede traducirse en un aumento en la capacidad de almacenamiento con estanques flotantes, ¿por qué no?, dimensionables y que deben ser asumidos en forma privada por las empresas generadoras a gas para los objetivos de su negocio y su papel en la transición energética por 20 o 30 años más. La decisión de inversión en tecnologías de generación basada en GNL es un riesgo de cada una de las generadoras, es un riesgo privado, pero en este momento produce un impacto en el conjunto de todos los generadores del mercado spot y no individualmente. En ese sentido, la norma técnica no es el instrumento regulatorio adecuado para regular un problema cuyo origen no es sistémico, ni tampoco puede tener la aptitud de modificar las reglas legales del juego que rigen el modelo marginalista y el orden de mérito del despacho. Entonces, conclusiones, hoy día el gas contribuye a la inflexibilidad del mercado eléctrico, aumentando el riesgo de desacople y vertimiento renovable. El problema del vertimiento no es un problema solamente de la norma técnica de gas inflexible, Javier lo mencionaba, la transmisión, evidentemente hoy día todos sabemos que la transmisión tenemos un problema, pero la transmisión es un hecho de la causa hoy día, ¿no? Y el vertimiento entonces es uno de los problemas, pero el otro es que no está dando las señales de precio para las inversiones que van a requerir la transición energética. La inflexibilidad del gas no puede ir en aumento cuando debería ir decreciendo para contribuir a la penetración de renovables. Y un gas natural flexible, Argentina GNL, es evidentemente el complemento natural de las energías renovables porque permite reducir emisiones locales y globales para acelerar el cumplimiento de las NDR, pero sin quitarle espacio a las renovables. O sea, es siempre el buen complemento, siempre y cuando no le reste espacio y competitividad a las energías renovables y al almacenamiento. La flexibilidad deseada del gas natural, para desplazar además el carbón, requiere levantar barreras contractuales, operacionales, regulatorias, legales, y estos son puntos de común de interés de la industria del gas con las renovables. ¿Cuáles son algunos de esos puntos brevemente? Impuesto verde incorporado al costo marginal y más alto. Sabemos que en este momento no está incorporado el impuesto verde, por lo tanto la señal de despacho no considera la externalidad de contaminación de las carboneras y de otras tecnologías contaminantes. Revisión de niveles de emisiones permitidos para la operación flexible de las unidades del gas. La provisión de servicios complementarios, incluyendo el servicio de rampa, con unidades de gas natural de respuesta rápida, conexión de unidades capaces de operar con gas natural o a gasoductos del Pacífico.
Tarea pendiente para ambas industrias, definir conjuntamente un roadmap win-win, ganador-ganador, oportunidad de lanzar y promover conjuntamente una agenda pro competencia y antidistorsiones para el mercado eléctrico de la generación. O todavía pensamos que no hay distorsiones en el mercado de la generación. Esto, no olvidemos que esto es una visión de largo plazo que no se puede negar también, es que la disminución en el tiempo de la participación del gas en la matriz global de los consumos energéticos es algo que también va a ocurrir hacia el 2050, año entonces objetivo de la perseguida y deseada carbono neutralidad. Con eso termino, señor presidente, por su intermedio. Muchísimas gracias a toda la comisión por escucharme. Gracias, Analía, por su presentación, el nivel de detalle y los énfasis que hace de acuerdo a lo que usted representa. Así que muy gentil por aquello. Y enseguida invitamos a don Rodrigo Moreno, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, a quien le ofrecemos la palabra a don Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, honorables diputados. Quisiera primero compartir pantalla, déjenme ver si puedo hacerlo. Ustedes me cuentan si se ve, digamos. Sí, estamos observando, don Rodrigo. Perfecto, muchas gracias. Déjenme, estoy peleando con el software para mover las caritas un poco. Ya. Como breve introducción, quisiera mencionar que lo que les voy a mostrar hoy es una presentación en la cual hemos ido trabajando desde que se discute la norma, y estoy hablando de la primera norma, digamos. No recuerdo bien el año, pero estos son temas que han ido evolucionando en el tiempo, disculpen. En la Universidad de Chile nosotros tenemos un portafolio de investigación en torno al gas, y de hecho varios de los trabajos que voy a utilizar para ilustrar mis puntos son trabajos técnicos, digamos, que han pasado por el riguroso referato internacional y en donde se ha demostrado, digamos, su calidad técnica y objetividad, ¿ya? Eso yo creo que es importante, y de hecho agradezco muchísimo que hayan invitado a académicos a presentar en un tema tan importante como este. ¿Cómo entiendo yo y el equipo de la Universidad de Chile con el cual trabajo, cómo entendemos el problema? Desde una perspectiva tecnoeconómica, nosotros entendemos que hay que este es un problema multifacético, ¿ya? Y que no es fácil, digamos, de digerir, pero por lo menos lo atacamos desde una perspectiva tecnoeconómica. ¿Cómo lo entendemos? Primero, hemos observado que existe la impresión que la gestión que realiza el Coordinador Eléctrico Nacional de los Recursos Energéticos en el corto plazo, lo que llamamos despacho económico, es inadecuada. Existe esa impresión, particularmente con respecto al despacho del gas natural. El problema principal se refiere a las declaraciones de gas inflexible, que es la temática de hoy, que se reconocen el despacho a costo marginal cero. Y esto desplaza del orden de mérito a fuentes como el carbón, y queda en igualdad de condiciones económicas, al menos con las fuentes renovables, que también presentan un costo marginal cero considerado en el despacho. El volumen de gas natural declarado como inflexible no ha sido excepcional. Ese es el otro argumento que se utiliza, dado que la norma vigente actual establece que estas declaraciones de gas inflexible tienen que tener esta naturaleza excepcional. Y la pregunta evidente, dada un poco esta impresión que existe, es si efectivamente es ineficiente la gestión del gas natural, ¿ya? En términos de la sociedad. Esa es la pregunta. Y en caso afirmativo, es decir, que efectivamente encontramos ineficiencia en la gestión del gas, ¿cuál sería la solución definitiva, o al menos la solución de largo plazo desde una perspectiva puramente técnico-económica, ¿ya? Y ahí voy a referirme un poco también a cuáles son las propuestas, en particular la de la Comisión Nacional, y hacer unos comentarios al respecto. ¿Cuál es la metodología utilizada en este análisis? Lo que se quiere aquí es determinar el nivel de eficiencia o ineficiencia
del nivel de gas natural en el sistema, si es mucho, si es poco, si es óptimo, y su uso en el despacho, si esto se está haciendo de forma adecuada o no para el bienestar social. Entonces, nos planteamos un experimento lo más objetivo posible, que consiste en lo siguiente. Tratamos de imitar lo que haría el Estado. Es decir, imagínense, no existe un mercado, y todo lo maneja un Estado. Todo lo maneja un Estado con información completa, y ese Estado optimiza todos los recursos, tanto en importación como en el uso en el despacho económico en el corto plazo. Eso es lo que llamamos la solución del planificador social benevolente, ¿ya? Que maneja, hipotéticamente, por supuesto, porque esto no existe, la economía, ¿ya? La gracia de tener esa solución, que es la que haría un planificador social benevolente, es que luego se puede comparar con las prácticas en Chile y con los resultados del mercado en Chile. Y podemos ver si es que efectivamente estas prácticas, estos resultados en Chile son ineficientes o no comparativamente con lo que haría este planificador social benevolente. Hay una aclaración muy importante que hacer, es que el planificador social benevolente quiere encontrar la mejor solución para la sociedad, la cual no necesariamente corresponde a la mejor solución para subconjuntos de la sociedad. Naturalmente hay miembros en la sociedad que presentan objetivos conflictivos y que incluso pueden entrar en conflicto con lo que se llama el common good o el greater good, que es el bienestar, digamos, social completo, ¿ya? Y lo que queremos acá es encontrar en el fondo la mejor solución para el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema que está resolviendo este planificador social benevolente es que necesita operar un mercado eléctrico con una componente hidrotérmica. Esa componente hidrotérmica se refleja aquí por estas centrales de embalse, que tiene una característica muy importante, que estas hidrologías son inciertas al momento de hacer las compras de gas y compras de otros combustibles. Por lo tanto, hay que hacer ciertas apuestas al momento de hacer esas compras. Las compras, ¿cómo se realizan? Se realizan en una diversidad de contratos. Hay contratos take or pay, ya lo mencionaron los expositores anteriores, hay diversas cláusulas que le dan distintos colores a estos contratos take or pay, dependiendo de los niveles de flexibilidad que uno quiere. También hay compras full flexibles en el spot, y por supuesto tenemos una infraestructura gasífera que también presenta ciertas características. En particular acá nos referimos a la capacidad de los estanques para poder almacenar este gas y luego utilizarlo en el despacho del sistema eléctrico, ¿ya? Entonces el problema básicamente que enfrenta este Estado, que es dueño de todo, o este planificador social benevolente, el problema que enfrenta es cómo hago esto de forma eficiente, de mínimo costo para la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, todas las decisiones que se toman aquí son maximizando el bienestar social. Decide las importaciones de combustible y el despacho económico, que es el foco. Eso nos vamos a preocupar en particular de cuáles son las importaciones que haría este planificador social benevolente y cuál sería el despacho económico. Es importante que este problema es lo que llamamos nosotros en el mundo más técnico, es un problema bajo incertidumbre, en donde ciertas decisiones se toman con información incompleta acerca del futuro, porque el futuro todavía no llega. Entonces hay que hacer ciertas apuestas, pero la idea es hacer estas apuestas de forma inteligente desde el punto de vista social. La demanda por gas natural del sistema es poco clara, principalmente por la hidrología. Si hay una hidrología muy húmeda, entonces el sistema va a demandar poco gas. Si hay una hidrología muy seca, entonces el sistema va a demandar mucho gas. Y frente a esa variedad de escenarios que pueden ocurrir a futuro, el planificador social tiene que tomar una decisión acerca de cuánto importar y cuánto en distintos contratos, etc. Por supuesto que hay restricciones a este problema, como la infraestructura gasífera, que es el principal meollo, de hecho, de este asunto, en donde hay aquí una capacidad muy limitada de almacenamiento de gas, y también lo han mencionado muy bien las expositoras anteriores. Hay también restricciones en la red eléctrica que complejizan este problema. Y simplemente mencionar que esto se implementó en un software con con una muy buena resolución, digamos, granularidad temporal, espacial. Es un software, de hecho, que ocupa el Ministerio de Energía para la planificación energética a largo plazo, que se llama AMEA. Entonces, no les voy a mostrar todos los resultados, pero les voy a tratar de
mostrar los grandes aprendizajes que hemos tenido nosotros por ya cerca de 6 años trabajando en este tema. ¿Qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos aprender, como les decía, de este planificador social benevolente? Lo primero es que el planificador social benevolente compra gas en modalidad take or pay. ¿Ya? Es más inflexible, pero es más económico. Entonces, el planificador se atreve a comprar este gas que es altamente inflexible, pero muy barato. Y por supuesto que compra también gas con distintos niveles de flexibilidad, con distintas cláusulas, incluso gas en el spot. Pero tiene un portafolio óptimo de estos gases, ¿ya? Con tal de abastecer el sistema al mínimo costo posible. Pero es un descubrimiento importante que este Estado o este planificador social benevolente importa gas mediante estos contratos. La motivación para comprar gas en modalidad take or pay es evidente para el planificador social benevolente, porque lo que no se adquiere por estos contratos y lo que no se adquiere en gas natural deberá suplirse con diésel en la operación real o por gas que se compra vía otros mercados que son más caros. Por supuesto que esa flexibilidad que es más cara de repente es muy conveniente porque uno no se casa con estos grandes volúmenes inflexibles. Pero como les decía, existe un portafolio óptimo de cuánto volumen yo tengo en estos distintos tipos de contratos para comprar. Por supuesto que esto es especialmente crítico en la ocurrencia de hidrología seca, en donde necesitamos harto gas económico para poder suplir los déficits que crea la ausencia de agua y de hidrología, digamos, húmeda. Esto significa también que en caso de ocurrir hidrologías más húmedas, el gas comprado va a desplazar el uso de otros combustibles como el carbón e incluso va a competir con energías renovables en el despacho, ¿ya? Ahora, este costo o arrepentimiento, que lo llamamos mucho, es un costo que prefiere pagar el planificador social benevolente, ya que la alternativa es comprar menos gas y exponer a la sociedad a un uso excesivo de diésel en escenarios secos. Esto se debe tener en mente, como yo decía anteriormente, disculpen, que la compra de gas natural se realiza con niveles de incertidumbre, ya que esta es anticipada a los hechos que efectivamente van a ocurrir en un tiempo más con respecto a la real demanda por gas que vamos a tener en el mercado, producto de la ocurrencia de distintas hidrologías. Como les comentaba, este planificador social benevolente también usa cláusulas más flexibles y también, de hecho, compra en el mercado spot. Pero dado que los costos de esos son más elevados, tiene un portafolio equilibrado para poder beneficiar a la sociedad en su conjunto. ¿Qué más podemos aprender? Esto es con respecto a las importaciones. Ahora me voy al despacho. El despacho eficiente del gas que realiza este Estado, que ignora absolutamente un mercado, ese despacho eficiente no sigue el orden de mérito clásico. De hecho, el orden de mérito se redefine colocando el gas de distintas maneras. Por ejemplo, el gas lo tendré que poner al inicio del orden de mérito si es necesario desocupar el almacenamiento de gas natural. Imagínense bien un buque, ese buque es costoso desviarlo, lo tengo que meter al sistema, pero tengo que deshacerme del gas que tengo en el embalse o en el almacenamiento, por lo tanto, lo tengo que liquidar. También hay situaciones en donde el gas va al final del orden de mérito. Cuando, por ejemplo, queda poco gas almacenado, el buque que viene todavía falta tiempo para eso, y tengo que manejar ese gas que es escaso dentro del despacho. Entonces, ahí el costo de oportunidad del gas es altísimo y lo tengo que ocupar con mucha cautela para hacerlo durar, digamos, por toda una temporada para poder esperar el arribo del próximo buque. ¿Qué es lo que quiero decir al final con esto? Que el costo de oportunidad del gas natural no es fijo, ya que su valor depende del uso eficiente del stock de gas que esté almacenado. Ahora, esto que parece, digamos, un descubrimiento, la verdad es que no lo es, porque este resultado es bastante estándar en el mercado, ¿ya? Y de hecho, nosotros sabemos, desde el punto de vista técnico, que el despacho económico de los recursos debe considerar no solamente los costos directos, es decir, los costos que uno ve en los contratos,
sino que también los costos indirectos o costos de oportunidad. Eso es un concepto básico. Y de hecho así realizamos el despacho de centrales hidroeléctricas en Chile. A nadie se le ocurriría despachar la central hidroeléctrica a costo cero porque nadie nos cobró por el agua. Así se organiza el mercado de las reservas en Chile también, mediante costos de oportunidad. Así se gestiona la demanda flexible en mercados internacionales y también los equipos de almacenamiento. Nadie se le ocurriría ver cuánto combustible compra el almacenamiento, porque el almacenamiento, digamos, no compra combustible, al igual que la demanda, digamos. Entonces, estos son nuevos recursos en donde se requiere incorporar este concepto de costo-oportunidad de manera más evidente. Por ejemplo, también en mercados internacionales, cuando los renovables reciben subsidio, el costo de oportunidad en el despacho refleja ese subsidio y muchas veces los renovables están con costos variables, entre comillas, negativos, producto de su prioridad en el despacho debido a que para ellos es un costo este recorte producto del subsidio que reciben. Y en mercados avanzados, la verdad, los costos de oportunidad son los que manejan todos los recursos energéticos en el despacho, que son lo que llamamos nosotros los despachos en base a ofertas, a precios ofertados. Con esto, digamos, incorporado, tengo algunos comentarios generales que hacer. El primero es que la operación eficiente, que es la que les acabo de mostrar, baja los precios de spot de la electricidad, producto que el costo de oportunidad del gas puede ser muy bajo en situaciones donde se quiere liquidar forzosamente este gas natural y sacarlo del embalse o sacarlo de este almacenamiento. Y esto evidentemente va a tener un impacto en los costos marginales del sistema o en los precios spot del sistema. Si bien esto crea ganadores y perdedores, nunca debemos perder de vista, al menos así piensa, digamos, una persona que es 100% técnica, nunca debemos perder de vista que esta es la operación más eficiente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Evidentemente van a haber ganadores y perdedores, porque todos los cambios van a tener ganadores y perdedores. En el conjunto de los ganadores están todos los consumidores, lo que es un alivio, ¿ya? Y aquí digo todos porque se ha generado una polémica acerca de cuáles son los consumidores que se benefician, y la verdad es que son todos, ¿ya? Porque incluso los consumidores con contratos regulados, esos contratos en alguna instancia del tiempo hay que renovarlo. Y cuando se renueva, por supuesto, que los costos asociados a diseñar y a operar el sistema se traspasan a precio, ¿no? Entonces, todos estos costos se traspasan a precio, por lo tanto, lo que busca un planificador social benevolente es siempre operar el sistema y diseñar el sistema al menor costo posible, porque en algún momento del tiempo esos costos se traspasan al precio. Por supuesto que para los consumidores libres son mucho más rápidos, para los consumidores regulados son un poco más lentos, pero en largo plazo, si es que hacemos mal las cosas, siempre son los consumidores los que pagan los platos rojos, ¿no? Por lo tanto, son todos los consumidores aquí los que se están beneficiando cuando operamos este sistema de la manera que yo les acabo de comentar. Esto es un alivio. Ahora, en el conjunto de perdedores están las energías renovables, ¿ya? Y esto evidentemente es una preocupación. La energía renovable, evidentemente, al igual que otras energías, les gustaría tener los precios más altos en el mercado, ¿ya? Y obviamente no sufrir estas probabilidades de recortes, eso es evidente, ¿ya? Entonces eso evidentemente es una preocupación, ¿ya? Y evidentemente hay que tender mediante instrumentos que yo les voy a contar más. Ahora, con respecto a la norma propiamente tal, es positivo que la propuesta elimine el costo de oportunidad por default igual a cero. Recordemos que antes, o con la norma vigente, digamos, lo que se declara como inflexible entra directamente al despacho costo cero. Lo que se propone ahora es que el Coordinador Eléctrico Nacional calcule el costo de oportunidad adecuado al cual se va a reconocer ese costo, ese gas inflexible. Eso me parece positivo, de hecho es lo correcto y disminuye la probabilidad de verter o recortar energías renovables producto de este gas inflexible. Es negativo que la propuesta imponga techos a la declaración de gas inflexible. De hecho, es posible demostrar que esta inflexibilidad regulatoria, producto de estos techos, se propaga a las decisiones de los generadores, redundando en menores importaciones. Se ha dicho que lo que se está limitando es lo que se puede declarar inflexible, no las importaciones.
pero eso es bastante sencillo de mostrarlo. Digamos que esta inflexibilidad regulatoria se propaga a las decisiones de los generadores y los generadores terminan importando menos gas, ¿ya? Y eso, de hecho, si quieren detalle, de hecho está demostrado en un paper, no por esta discusión, sino que por otras discusiones que teníamos años atrás. Ahora, esto es particularmente grave cuando se considera que el sistema eléctrico nacional ya existe un nivel escaso de importaciones de gas natural producto del riesgo hidrológico. Yo sé que hay mucha gente aquí que no está de acuerdo, de hecho hay mucha gente que dice que hay un superávit de gas, pero las situaciones lamentables del último tiempo han demostrado que efectivamente falta gas y que el sistema de hecho opera ciclos combinados con diésel o incluso centrales están indisponibles producto de que no hay gas. Entonces eso no lo tengo que modelar, digamos, eso es mirar por la ventana, digamos, hacia afuera. La norma técnica no se hace cargo de este problema y de hecho lo agrava al desincentivar importaciones de gas, ¿ya? Esto yo creo que es un problema, esto de los techos, ¿no? Otros temas urgentes relacionados, como decía, se debe crear un mecanismo que asegure niveles eficientes de gas natural. Idealmente esto debió ser incorporado en esta norma, pero no se hizo. Por lo tanto, creo que aunque no se incorpore aquí, tiene que ser algo urgente a ver en el cortísimo plazo. Crear un mecanismo de promoción de energías renovables y de almacenamiento que permita corregir el rumbo de las inversiones. Aquí existe un problema y el dolor de los renovables es evidente, ¿ya? Se les ha hecho mal el tema de los impuestos verdes. Los impuestos verdes son bajos, están diseñados de una forma muy ineficiente que realmente no le mueven la aguja a nadie, por lo menos a los renovables, que son los que nosotros estamos interesados para que puedan ingresar al sistema, y evidentemente una norma técnica que los perjudica, aunque beneficia a toda la sociedad, pero que los perjudica, obviamente que debe ser un dolor también para el policymaker, y este policymaker tiene que empezar a ser más proactivo en términos de hacer las cosas bien para promover los niveles de energías renovables y almacenamiento que requiere el sistema, ¿ya? Y de hecho debiese existir un mecanismo que empiece a incentivar estas tecnologías de forma seria para poder cumplir con las ambiciones que tiene Chile en el largo plazo. Y el último comentario que tengo es migrar hacia un sistema un poco más técnico, pero en donde el despacho no sea basado en costos auditados, sino que en ofertas. Y esto es muy importante porque si el despacho fuese hecho o realizado en función de ofertas que hacen los agentes, esta discusión de la norma técnica no existiría, ¿no? Todo se internalizaría en estas ofertas, todo el mundo podría ofertar a los costos que son los más convenientes para ellos y que a la vez son los más convenientes para la sociedad. Y este tema de cuánto es exactamente el costo que le reconocemos a cada una de las tecnologías es un problema que tiene el administrador central, producto de cómo está armado el despacho. Eso dejaría de existir si es que se diseña este mercado de forma adecuada con ofertas en el mercado. Ahí les dejo la bibliografía de los trabajos que yo les había conversado, hablado anteriormente. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a usted, don Rodrigo, por su presentación, los detalles y las orientaciones que nos entrega para esta discusión. Entregamos la palabra a continuación al profesor Humberto Verdejo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, a quien también le agradecemos su presencia, y lo dejamos con la palabra, don Humberto. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todas y todos los presentes. Voy a compartir la presentación. El enfoque que quiero dar a esta presentación es respecto a la complejidad del almacenamiento y uso del gas natural, en el contexto particular de electricidad que hemos estado escuchando los expositores anteriores, pero también dar una visión un poquito más macro para poder entender cuál es efectivamente el problema del gas inflexible. Entonces, primero hay que entender o comprender que Chile es un país importador de gas natural, y en ese sentido nosotros no contamos con yacimiento de producción, sino todo lo tenemos que comprar a través de barcos que llegan a dos terminales que tenemos en el país, que es el de Mejillones y el de Quintero. En ese sentido, cuando el gas llega a través de los barcos, se almacena, y ese gas almacenado es el que se utiliza para el año completo. Y aquí aparece algo bien particular y que no se ha mencionado en la discusión, que los terminales de gas natural los utilizan la ENAP
empresas de gas por cañería para uso residencial, industrial o comercial, y también empresas de generación. Y eso no implica que los terminales que existen construidos sean solamente para la gestión de la producción de electricidad, sino que está, insisto, la ENAP y también en este caso empresas de gas por cañería. Por lo tanto, la gestión que se hace de los terminales de gas natural impacta a diferentes rubros de la economía nacional, industrias, los consumidores finales, pero también el mercado de la electricidad. Y en ese contexto es necesario que los usuarios de los terminales de gas natural se pongan de acuerdo para hacer las previsiones de compras para el año siguiente, teniendo en cuenta todos los escenarios que pudiesen ocurrir. Altas temperaturas, crecimiento imprevisto de la demanda, en el fondo una serie de escenarios que deben ser contemplados, pero que deben ser consensuados con los usuarios de los terminales del gas natural. Y ese concepto es súper relevante para poder entender la idea de la inflexibilidad. Entonces, en ese sentido, se realiza la programación de barcos anuales bajo el acuerdo de todos los incumbentes, y esto implica que en agosto del año anterior las empresas deben decidir cuántos GNL van a necesitar para el año siguiente, y eso permite programar la llegada de los barcos. Y adicionalmente, en el caso que pudiese faltar gas, evidentemente, como lo han mencionado varios de los expositores anteriores, se compran barcos en el spot. Pero lógicamente aquí existen escenarios de incertidumbre que pueden ser mayores o menores dependiendo del escenario que nosotros queramos evaluar. Y en ese sentido, el primer escenario de incertidumbre es que la importación del gas natural se debe realizar con mucha anticipación. Es decir, entre agosto y septiembre de cada año se realizan estas definiciones de cuánto gas van a comprar los usuarios de los terminales de gas natural de Quintero y Mejillones. Adicionalmente, para el caso del sector eléctrico, tenemos poca certeza en la hidrología y costos marginales del sistema eléctrico a futuro. Ya nos hemos dado cuenta que estamos en una situación de criticidad importante respecto al agua, y eso implica que cada año la certeza hidrológica es un factor muchísimo más preponderante. Y por otro lado, la importación se basa en proyecciones y valores esperados. Y como la ventana de tiempo es tan larga, en el fondo, de agosto a septiembre se realiza la planificación para enero en adelante, el año siguiente, existe una cantidad innumerable de elementos que son muy difíciles de predecir. Ojalá tuviésemos una bolita mágica para poder anteponernos a todo lo que pudiese ocurrir en el futuro, pero desafortunadamente no es así. Entonces, es imposible saber con tanta anticipación cuál será el comportamiento del sistema. Y para entender la gestión de los terminales, que insisto, impactan a diferentes rubros de la economía nacional, el gas por cañería, la propia ENAP y también las empresas de generación, lo que se hace es cuando se agrupan los usuarios de los terminales, los usuarios del terminal gas natural, se ponen de acuerdo para que las compras, en el fondo aquí en el eje X aparecen en las fechas que van llegando los barcos, de tal manera que se respeten la cuota máxima y la cuota mínima que debe tener el tanque de almacenamiento, de tal manera de no tener exceso, pero tampoco tener déficit. Y en ese escenario, cuando falla la proyección, en el fondo, cuando alguna de las empresas o de los usuarios de los terminales gasta menos, es decir, si esta sería la curva de tendencia proyectada, si gasta menos, por ejemplo, por un exceso de gas existente que no es usado por ninguno de los incumbentes, al momento de llegar el nuevo barco se produce una violación del límite de almacenamiento del estanque. Los terminales o los importadores de gas natural pueden esperar hasta 72 horas con el barco en puerto. Si no se usa el gas, o se aplica multa o en definitiva se vende en otro mercado. Entonces, cuando no se respeta el límite máximo de almacenamiento del estanque, se produce la inflexibilidad. Y la inflexibilidad, de una otra manera, permite recuperar la línea de tendencia programada por los usuarios del terminal de gas natural a fin de poder abastecer a todos los sectores económicos que usan los terminales de gas natural, que insisto, no son solamente empresas de generación. ¿Cuáles son las incertidumbres? Porque siempre, muchos de nosotros hablamos de las incertidumbres para la compra del gas,
primero la incerteza de cuál será la hidrología. Este es un factor que al día de hoy nos está golpeando de manera muy importante, y eso introduce de una u otra manera mayor ruido al momento de hacer las compras y las previsiones de gas. La demanda eléctrica del sistema, que en general siempre debe seguir al alza, pero para el caso de la pandemia recordemos que la demanda industrial bajó, pero la demanda residencial tuvo un incremento. Y lógicamente la variabilidad del viento y radiación solar horaria que tienen las energías renovables no convencionales. Es un hecho de la causa que las energías renovables no pueden abastecer la demanda del sistema las 24 horas del día, por dos motivos bastante claros. Primero, porque no tenemos el sistema eléctrico suficientemente robusto, es decir, tenemos estos famosos desacoples, y eso implica que la transmisión está un poco limitada, y por otro lado que no tenemos sistemas de almacenamiento masivos para que la energía solar pudiese ser utilizada, por ejemplo, en los horarios de mayor demanda, que son entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Entonces, en ese sentido, se desconoce cuál será la operación del sistema eléctrico y sus precios desde el punto de vista del uso del gas natural. Y eso implica, por supuesto, una variabilidad no controlable desde el punto de vista del costo marginal. Entonces, ¿cuándo decide el Coordinador Eléctrico Nacional que el GNL tendrá la condición inflexible? Y esa es la pregunta, y es súper importante que el coordinador es el que supervisa y dice cuándo el gas se puede declarar como inflexible o no. Entonces, hay que recordar que el coordinador es quien despacha las unidades generadoras por orden de mérito y según sus costos variables. Eso implica primero las más baratas hasta llegar a las más caras. Entonces, pensemos en un vaso que tiene distintos líquidos y nuestro objetivo es llenar ese vaso. Entonces, el alto del vaso será determinado por la demanda del sistema, por ejemplo, y el objetivo es abastecer la demanda con líquidos que tengamos disponibles, de los más baratos hasta los más costosos. Entonces, en ese sentido, lógicamente, se hace en primer lugar con las centrales hidráulicas y las renovables, después con el carbón, luego con el gas natural y lo último con el diésel. En este caso, el diésel está determinando el costo marginal del sistema, que es la unidad más cara que está completando la demanda. Entonces, ese es el criterio que utiliza o que consiste en lo que se conoce como orden de mérito. Entonces, ¿cuándo decide el coordinador que el GNL tendrá la condición inflexible? Supongamos en aquella situación que por distintas razones, que puede ser por menor demanda, que pudo llover más de lo esperado, o mayor disponibilidad de recursos eólico solar, el GNL no es necesario para abastecer la demanda, en el fondo sobra. Y al momento de sobrar, va a implicar que ese gas natural no utilizado pudiese superar la cuota máxima que puede resistir el terminal de almacenamiento ante la llegada de un barco en el corto plazo. Entonces, en ese escenario, lo que se hace es que el GNL que no se utiliza queda en el sistema de almacenamiento, pero en algún momento es necesario sacar ese GNL porque viene otro barco y va a descargar, y por lo tanto no se puede pasar por alto la restricción de almacenamiento máximo. Entonces, en ese momento, el coordinador, luego de coordinación con la empresa de gas natural, lo declara inflexible. Entonces, perdón, profesor. Parece diputado Castro, su micrófono, por favor, debe cerrar. Adelante, profesor. Gracias, señor presidente. Entonces, retomando la idea, ese GNL que no se utiliza, puesto que la demanda bajó o llovió más, queda en el lugar de almacenamiento, pero es necesario gestionarlo, sacarlo, para no pasar por alto la restricción de almacenamiento máximo que tiene el terminal. Entonces, en ese momento, lo que hace el coordinador, luego de pedirle a la empresa dueña del gas que trate de venderlo, si no se logra, se declara la inflexibilidad. ¿Y qué significa eso? Que el gas pasa a ser energía base, después se completa con las hidráulicas y las renovables, y en este caso el carbón pasa, entre comillas, a sobrar. Y el costo marginal queda determinado ahora por un carbón más barato, puesto que se desplazó el carbón base por gas natural, que debe ser usado, insisto, para respetar el almacenamiento que está en los terminales y no así afectar a las otras industrias y servicios que hacen uso del gas natural que se compra y se almacena en Quintero y en Mejillones. Entonces, el coordinador le da prioridad de despacho para no usar el GNL y no arriesgar futuros embarques. Entonces,
Lo que nosotros vemos en un vaso es lo que efectivamente ocurre a las 24 horas del día. En el fondo, la demanda del sistema se satisface la parte de abajo con las hidráulicas y las renovables, luego vamos a las de embalse, finalmente el carbón, y cuando ya no utilicemos más carbón, utilizamos el gas natural y en el último caso el diésel, que son las centrales más costosas y más contaminantes que tenemos en el sistema eléctrico. Entonces, cuando no se respeta el límite máximo de almacenamiento, necesariamente hay que declarar la inflexibilidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la CNE? El coordinador determinará cuánto GNL necesitará el sistema el año siguiente. Y esto es una restricción a la oferta del gas y introduce un riesgo de cesión de compra del gas natural en el mercado internacional. Como ya se mencionó, existen muchas variables de incertidumbre que pueden generar efectos perjudiciales para el sistema. Este estudio comienza en marzo del año anterior y nuestro sistema tiene alta incertidumbre incluso de una semana a otra. Entonces las ventanas de tiempo no son las adecuadas y no son las mejores para realizar la planificación. Para el resultado, se utilizará el promedio de los 5 escenarios más secos de los últimos 15 años. Y aquí, al considerar 5 escenarios secos, se dejan los más críticos que en el promedio no representan efectivamente lo que está ocurriendo. La CNE propone actualización en octubre del año anterior y el comentario o la evaluación de la propuesta es que es un error, puesto que a octubre ya va a ser un periodo de tiempo muy tarde, puesto que la proyección de compras para el año siguiente de todas las empresas que hacen uso de los terminales de gas natural se realizan entre agosto y septiembre para el año siguiente. Y durante el año el coordinador irá monitoreando y gestionando la capacidad de gas natural en el almacenamiento y calculará el costo de oportunidad. Esto es correcto y para una adecuada gestión se debiese considerar varias alternativas de los que han mencionado los expositores, como principalmente introducir dentro de la gestión del sistema el gas natural de la misma forma como se hacen los embalses de agua actualmente. Entonces, mito y verdades. Las empresas son las que deciden cuándo el GNL es inflexible. Eso es un mito, puesto que el coordinador es quien decide. La modificación por la propuesta impactará los costos de los clientes. Cualquier restricción que se ponga en la oferta siempre tendrá impactos. Evidentemente, como se comentó anteriormente, para los clientes regulados, para la señora Juanita, efectivamente el precio no va a cambiar, puesto que está definido por un contrato en el largo plazo. Pero para las futuras licitaciones, las bajas en los precios pueden ser mermadas en el sentido que esta propuesta de modificación de la CNE va a introducir mayor riesgo en los precios que se pudiesen ofertar. Las empresas manejan el costo marginal y aquí recojo el comentario de la primera expositora. Si hay evidencias, esas evidencias hay que denunciarlas, ya sea al Tribunal de la Libre Competencia o perfectamente lo pudiese ir monitoreando mes a mes la unidad de monitoreo de competencia del coordinador. En el fondo, si el sistema o el mercado no está funcionando como tiene que funcionar, que se denuncie, pero que no quede como una tela de duda en el ambiente. El gas natural inflexible ha tenido un costo de $99 millones para el sistema. Esa aceleración también es un mito, puesto que, como hemos comentado hasta ahora, las proyecciones de compra y venta del gas natural se hacen de un año para otro y van a depender de muchas variables que no son controlables. Y el estudio que hizo Breves de Energía considera un estudio hacia atrás, es decir, conocido el presente, evalúa hacia atrás. Y aquí estamos en una situación en que el futuro es muy aleatorio, por lo tanto, no es el 100% adecuado establecer que el sistema ha tenido un costo de $99 millones, como se menciona en esa publicación. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta propuesta? Evidentemente hay que avanzar. En el contexto actual, muy complejo que tiene el sistema, personalmente creo que no es el momento de innovar en esta materia, pero eso lo voy a comentar al final. Pero ¿qué se puede hacer para avanzar? Primero, tanto los embalses de agua como la compra del gas natural están sujetos a una incertidumbre respecto a los escenarios futuros y por lo tanto, como ambos tienen capacidad limitada para su almacenamiento, debiesen ser gestionados de la misma forma. En el fondo,
se resuelve con la optimización de los recursos y, en términos bien simples, gestionar los terminales de gas natural de la misma forma que se gestionan las centrales de embalse, de tal manera de posiblemente revisar y eliminar el costo cero que tiene actualmente el gas inflexible, y quizás buscar una alternativa en que se asocie al costo marginal o definir un costo de oportunidad que está reportado en la literatura internacional. Y lo más importante es que la gestión es la más adecuada y no la restricción. Por restringir no vamos a lograr que los proyectos renovables se incrementen, no vamos a lograr al restringir que los precios bajen, sino todo lo contrario. Al no hacer una gestión adecuada y solo imponer restricciones, ahora no solo estamos evaluando la posibilidad de que el precio, que en definitiva no va a bajar o no va a subir, pues que existen contratos, pero sí las futuras licitaciones pudiesen verse perjudicadas. Pero aquí hay un tema de fondo y es estructural, que acá no estamos regulando sobre una norma que va a afectar el precio, sino que puede afectar la seguridad del sistema. Y aquí no hablamos que la gente va a pagar más o menos, sino que la gente en algún momento pudiese quedarse sin electricidad. Entonces, más allá de que si la norma es buena o es mala, yo creo que la discusión debe centrarse en cómo gestionamos los recursos de una manera adecuada, asegurando el mínimo costo, pero también manteniendo la seguridad, que son las dos premisas que tiene y obligaciones que tiene el coordinado. Para cerrar, una correcta política pública debe beneficiar al sistema en su conjunto, y lo más importante, debe tener un diagnóstico de evaluación de costos y beneficios e impactos sobre los consumidores. Desafortunadamente, la propuesta de la CNE no contempla ninguna de estos dos elementos. Se está proponiendo establecer restricciones, cuotas máximas, y eso desincentivará la importación del gas natural en el sistema, y eso es lógico, y eso es absolutamente preocupante en un contexto de descarbonización de la matriz y extremas sequías. Sin carbón no tenemos, y sin agua, no tenemos centrales o unidades que permitan responder a la variabilidad de energías renovables no convencionales. Entonces, como bien se comentó hace un rato atrás, el gas va a ser, es y será el complemento de las energías renovables no convencionales de aquí en adelante. Un principio universal es que restringir la oferta en un mercado competitivo necesariamente conducirá a un aumento de los precios futuros, no de las cuentas, porque están fijadas por contrato, pero sí la futura licitación. Una errada regulación perjudicará a los contratos de electricidad que se deban suscribir o renovar. A eso me refiero para las futuras licitaciones de clientes regulados. Debería promoverse modificaciones que aseguren el bienestar social y de los consumidores. Se ha centrado mucho la discusión entre el gremio de las energías renovables no convencionales versus los demás. Esto debe ser una conversación y una articulación pensando en el bienestar de la gente y como una correcta política pública. Y lo racional, insisto, sería mejorar la gestión del uso de esta materia, asignándole un costo de oportunidad diferente de cero, y fortalecer el monitoreo del comportamiento de los agentes del mercado. Si hay distorsiones en el mercado, deben denunciarse y no dejarlas como una especie de manto oscuro dentro de la operación del sistema. Y con esto cierro, existen urgencias de corto plazo. Y creo que esta tratativa que tiene la norma de gas inflexible está en segundo o tercer lugar respecto a urgencias inmediatas. ¿Y cuáles son las urgencias inmediatas? Asegurar la operación, la adecuada operación producto de la sequía, y en segundo lugar, y recordar que tenemos urgencias que cada vez se van a hacer más presentes, que tiene que ver con la deuda acumulada a los servicios básicos y el seguimiento del mecanismo de estabilización del precio de la energía, que eso sí va a afectar a las cuentas de los clientes finales. Muchas gracias, señor presidente, por la posibilidad de presentar mi visión. Gracias a usted, profesor, por su presentación, la información y su permanente acompañamiento a esta comisión. Además, sus explicaciones muy orientadoras. También solicitarles, si es que no lo han hecho, de hacernos llegar las presentaciones a nuestra secretaría para que la tenga íntegramente la Comisión de Minería y Energía. Y ofrezco la palabra a algún señor diputado que en estos minutos que nos quedan puede hacer algún comentario o eventualmente alguna consulta a nuestros invitados.
Presidente. Sí. Diputado Castro. Presidente. Sí, escuchamos. Una pregunta, no sé si en qué momento, si vamos a continuar en la próxima sesión. Diputado. A conclusiones nosotros como parlamentario. No le escuché lo último, pero al comienzo sí es que vamos a continuar con este tema. Mire, no, está pendiente, se excusó el coordinador eléctrico por un tema de agenda, pidió que lo recibiéramos en una próxima sesión, que intentaremos hacer el próximo lunes, diputado, y eventualmente si hay alguna otra presentación que hasta ahora no hayamos recibido, y creo que ahí estamos cerrando ya este ciclo de visitas. En ese caso, presidente, si me permite, para esa oportunidad, la próxima sesión sobre el tema, me gustaría presentarle una propuesta como de documento de reflexión de la comisión sobre el tema, para que nosotros pudiéramos, si hubiera acuerdo y posible que todos los parlamentarios, remitírsela al gobierno en cuanto a una mirada de lo que es posible y lo que no es posible hacer en cuanto a este tema del gas inflexible. Pero para la próxima sesión, ya que todavía quedaría espacio para que terminen los invitados. Sí, efectivamente, creo que esa es el objetivo de esta comisión, finalmente, construir una propuesta en razón de los elementos en detalle que nos ha entregado y han enriquecido este debate con abundante información. No sé si hay alguna pregunta de algún diputado o en un par de minutos que nos quedan. Sí. Presidente. Diputado Iguel, usted tiene la palabra. Presidente, muy buenos días. Primero que todo, agradecerle a todos los expositores, como siempre, muy importante cada una de sus ponencias, de su mirada. Solamente quisiera preguntarle a Analía si ella ha planteado, y se ha planteado y replanteado por varios, de que las cuentas no se van a ver afectadas hoy día. Pero ¿qué pasa con los contratos futuros? Ella asegura que la norma no afectará el precio de los contratos futuros. Y yo quiero saber si ella tiene estudios que demuestran eso, que no afectarán los contratos futuros, o sea, los precios futuros, porque eso sería de mucha utilidad para nosotros. El profesor Moreno dijo que eso sí iba a afectar los precios futuros, que era cosa de ver por la ventana, en el fondo, que esto iba a ser así, y así lo han establecido varios otros. Y también quisiera preguntarle a Humberto Verdejo, quisiera preguntarle, bueno, primero de todo, yo quiero decirle a Humberto Verdejo que reivindico su ejemplo de las parcas, porque fue muy claro, y que la verdad es que eso clarifica lo que consiste la inflexibilidad, y a mí me resultó muy extraña la reacción o la sobrereacción de la CNE criticando directamente esa columna. Y yo quiero que él opine de la gestión de la CNE, pensando que existen problemas de gran urgencia aún sin resolver, y que yo no tuve en la primera parte, pero ya el miércoles me voy a hacer parte, presidente, de las graves noticias que hemos sabido por la prensa este último tiempo respecto a las centrales termoeléctricas y otros. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a extender por 10 minutos para permitir que nuestros invitados hagan sus reflexiones respectivas. Dejamos a doña Analía primero y luego al profesor Verdejo. Gracias, señor presidente. Diputado Iguren, la respuesta a su pregunta simplemente se contesta con que nadie puede asegurar cómo se van a comportar los precios de los combustibles que hoy día afectan efectivamente los contratos que están suscritos y que se van a suscribir a futuro. Esa es la pregunta, básicamente. Lo que sí le puedo afirmar es que mantener una cuota, ¿no?, de gas inflexible, ese es el objetivo aquí, o sea, es ponerle cuota al gas inflexible, no es ponerle una cuota al gas. Y eso es precisamente lo que de alguna forma se ha errado en el enfoque cuando se toca además el efecto sobre las cuentas finales. Entonces, primer comentario, creo que efectivamente la incorporación de las energías renovables es lo que va a traer la rebaja de las cuentas futuras. Eso es lo que ha aprobado las energías renovables y en el futuro el almacenamiento para la rebaja en las cuentas. Eso es lo que está hoy día, además,
digamos, sintiéndose, ¿cierto?, en las tarifas de generación, que son la componente más importante de la cuenta final del cliente final. Por lo tanto, dos consideraciones. No hay una seguridad con respecto de ningún estudio, ni siquiera los estudios de Rodrigo Moreno tienen la seguridad de cómo se van a comportar las cuentas finales, ¿cierto?, en el futuro, porque así tendríamos que tener una bolita de cristal básicamente para entender cómo se va a comportar la hidrología, cómo se van a comportar los precios internacionales de los combustibles, cómo se van a comportar también las respuestas de la transmisión. Entonces, este es un conjunto de situaciones, por lo tanto, el gas inflexible no es parte de esa ecuación. Para responder esa pregunta hay que derivarse, digamos, y estudiar esas otras consideraciones que son las que realmente impactan. Y bueno, respecto del tema de cómo esto va a afectar las licitaciones, ¿no? O sea, al final, aquí yo he conversado también con muchas empresas que han hecho ofertas en las licitaciones de clientes regulados, y frente a señales de costo marginal más altas que se dan en el mercado mayorista, ¿no?, ellos pueden tener una posición también más cómoda para hacer ofertas en contratos, ¿cierto?, de licitaciones. Hay un ajuste, ¿no? Hay una señal de precio que es para inversión. Eso es lo primero y lo más importante. A la larga, esa es la inversión que va a traer en las renovables y en el almacenamiento la rebaja en las cuentas, a propósito también de las licitaciones a clientes regulados. Y lo segundo, en la medida que hayan más costos marginales más altos, algunas empresas que tienen una posición más cómoda en cuanto a contratación o a mix de contratación, pueden jugar con precios más convenientes y más efectivos en el contrato del mercado regulado, básicamente, porque así equiparan o equilibran los ingresos que tienen básicamente por spot y por contratos regulados. Así que esa es mi respuesta, diputado Eguiguren. Gracias, doña Analía. Profesor Verdejo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer al diputado Eguiguren por el comentario respecto a la columna, que solamente buscaba clarificar y, digamos, usando coloquialmente poner la pelota al piso para entender el problema del gas natural inflexible. Y respecto a la pregunta del actuario de la gestión de la CNE, evidentemente es preocupante, por varios motivos, puesto que da la sensación que la objetividad se ha perdido de una entidad que históricamente fue muy técnica, y en definitiva se están haciendo juicios que no son lo técnico que uno esperaría, y entramos, digamos, a áreas un poco difusas. El tema de incorporar mayor riesgo siempre va a implicar un mayor costo, y ese costo, como funciona en nuestro mercado, siempre se traspasa al cliente. Entonces, en ese escenario, evidentemente la propuesta actual de la CNE no es la más adecuada, y considero que no es el momento de perseverar en esta modificación, puesto que en este momento no está en juego el precio ni la tarifa. Lo que está en juego es la operación y la seguridad del sistema. Hay que recordar, y usted, señor presidente, fue testigo durante mis intervenciones, cuando se discutió la ley corta de distribución, se habló que las tarifas iban a bajar. Las tarifas no bajaron ni un peso. Cuando se habló del mecanismo de estabilización del precio de la energía, las tarifas se iban a estabilizar, y toda la incorporación de energías renovables no convencionales que iban a bajar el precio se hipotecó y se perdió. Y todo lo contrario, vamos a tener tarifas altas por lo menos hasta el 2032. Entonces, el objetivo de la CNE tiene que ir un poquito, diría yo, humildemente, debe ser un poco más técnico y debe cautelar el bienestar del sistema y de la ciudadanía. Y en ese sentido, creo y reitero el mensaje, que las urgencias de corto plazo son asegurar la operación, y estamos en una solicitud de varios autoridades de la CNE que están solicitando racionamiento eléctrico. Evidentemente, la autoridad debe tomar todos los resguardos preventivos para evitar cualquier complicación que pudiese afectar. Insisto, ahora, no es el precio, sino es que la señora Juanita o don José se quede sin electricidad por la sequía en la que estamos, y porque evidentemente en el contexto actual nuestro sistema no puede funcionar sin gas,
y en el sentido de la descarbonización vamos a tener que echar a andar nuevamente las centrales carboneras para asegurar el suministro y el servicio del cliente final. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, profesor. No sé si queda un minuto, si alguien quiere precisar alguna situación que le pareciera. Y sí. Me gustaría, presidente, muchas gracias por hablar. A mí me gustaría precisar un punto que siento preocupación nuevamente al pensar que Chile está en una posición en el mercado internacional del GNL, y insisto, de negociación. O sea, estamos hablando de una inflexibilidad, pero esa inflexibilidad existe. ¿Y por qué lo digo? No solamente como abogado que me ha tocado revisar esos contratos, sino que yo estuve 10 años en la Comisión Nacional de Energía a cargo de estudiar toda la regulación de los contratos de GNL para ver si era necesario o no establecer regulaciones. Y les quiero decir que la exposición de un importador con una demanda tan baja no se puede asimilar a un comprador como, por ejemplo, Japón, China, que son los grandes compradores de GNL. Y es tan variable el mercado internacional que hace un par de semanas hablamos que había una sobreoferta de gas. Hoy día, por la sequía que no solamente afecta a Chile, sino a países como Brasil, por los incendios, hoy día hay escasez, se están peleando el GNL. Pero un competidor que no tiene capacidad de negociación no tiene las posibilidades de negociar estas cláusulas make-up. Efectivamente existen unas cláusulas make-up. El mercado spot existe, pero el mercado spot que está existiendo no es automático. El mercado spot, aquí hay un tema de decisiones, también se demora 3-4 semanas mínimo en gestionar un barco spot. El costo es altísimo. Entonces, si queremos partir de la base de que las cláusulas pay or pay son una falacia, yo creo que es una premisa errada, equivocada en el sentido de que la inflexibilidad existe, los contratos de GNL los tiene la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, dos instituciones que tienen la totalidad de los contratos, que los analizan y revisan efectivamente si estas cláusulas producen o no esta inflexibilidad, más allá de los límites en almacenamiento. Por lo tanto, yo creo que no nos perdamos de la realidad, la inflexibilidad existe, y yo creo que donde sí hay un consenso que es muy importante es que hay espacio de mejora, no a través de la restricción de la oferta de GNL, sino que hay un espacio de mejora en cómo utilizamos óptimamente este recurso para permitir operar de manera segura, para poder enfrentar la variabilidad de la energía renovable, la sequía, y desde el punto de vista asegurando primero la seguridad del sistema y el abastecimiento del sistema, tenemos que buscar un mix que nos permita esta modelación óptima del GNL con las energías renovables. Y eso, como ya lo han señalado, es posible no a través de las restricciones en la oferta, sino en cómo modelamos el gas. Y creo que ya hay un consenso técnico, yo soy abogado, no soy técnica, ingeniero, pero hay un consenso en que si se le determina un costo de oportunidad al gas, que es lo correcto, deberían poder gestionarse óptimamente y de manera eficiente y segura las energías renovables con el gas natural. Y por lo tanto creo que lo importante es nunca perder de vista, nunca hacer regulaciones por efectos coyunturales. Eso nos ha demostrado siempre que no es bueno regular sobre hechos concretos, y aquí vuelvo, sobre la coyuntura, porque nos traiciona, porque aquí va variando y va modificándose las condiciones del mercado eléctrico, y en especial quiero decir que la norma técnica del 2019, acá como señaló el profesor Verdejo, las compras de gas se hacen con mucha anticipación, y recién nosotros llevamos 2 años revisando la implementación del gas, de cómo se ha implementado la modificación del año 2019. Todavía no hay un diagnóstico y una evidencia que justifique la modificación que se quiere hacer. Por lo tanto, ojo con no tener claro... A cerrar la idea. Presidente, toda la razón. Mi invitación es revisemos bien, tengamos claro el diagnóstico compartido, la regulación tiene que ser mirando el big picture,
que nos encontramos hoy día, y creo que hay herramientas que nos van a permitir operar de manera segura y de manera económica, optimizando adecuadamente el gas natural con las energías renovables variables. Gracias, presidente. Gracias, Javiera. Le damos también el espacio a don Rodrigo, luego a Analía, y les pido así que precisen el punto que desean ustedes destacar. Don Rodrigo. Muchas gracias por el tiempo. Muy cortito. Lo primero es que me gustaría insistir en el bienestar social, ¿ya? Inevitablemente vamos a escuchar a la demanda defendiendo los costos de oportunidad, a los renovables, haciendo oposición a esta idea, y por supuesto que los gasíferos que les gusta la idea, ¿no es cierto? O sea, no va a existir, y esto lo digo porque incluso lo he leído de algunos miembros de la Cámara en el diario, no va a existir una propuesta que aúne la visión. Esto es importante, por lo tanto hay que un poquitito separar bien las aguas y ver qué es lo más importante, que es por supuesto el bienestar social, que es la suma de todos los beneficios individuales de las personas. No nos interesa ni este gremio ni este otro gremio, nos interesa la sociedad en su conjunto. Eso yo creo que es crítico, porque siempre vamos a estar entrampados en esta discusión en donde los gremios tiran para sus partes. Entonces es muy importante poder separar lo correcto de lo que es beneficioso para distintas partes. Y lo segundo es también poner sobre la mesa el contexto histórico. Recuerden que antes de esta normativa estábamos en un mundo en donde los costos de oportunidad no se reconocían y estaban solamente puestos los costos de los combustibles que se declaraban en los contratos, ¿ya? Y eso nos llevó a un tremendo problema que derivó en esta norma. Yo estoy muy de acuerdo en que esta norma no es perfecta, y de hecho lo que la CNE está tratando de hacer ahora es mejorarla. Podemos discutir si es que esas mejoras se pueden limar un poco, ¿eh? Se pueden eliminar algunas cosas o reforzar algunas de las ideas, como por ejemplo la del cálculo del costo de oportunidad, que me parece que es crítica, que no entre siempre a cero este gas inflexible, sino que exista un criterio del coordinador para poder hacer una colocación de ese gas de forma más óptima. A mí me parece que eso es muy positivo. Lo de los techos no me parece positivo. Yo creo que esta norma está tratando de hacer mejoras, ¿eh? Lo que sí me parece un poco o mucho más debatible es tratar de retroceder al punto cero. Es tratar de decir que esta norma actual, vigente, no sirve y que tenemos que retroceder. Eso es desconocer el problema original. Si el problema original existe, cuando no teníamos esta norma, teníamos un problema grande. Esta norma lo llevó a arreglar un poco, no definitivamente a mi gusto, por supuesto, y lo que hay que hacer es seguir avanzando, no hay que retroceder. Podemos debatir cómo hacemos eso de forma correcta, pero yo hago un llamado a que sigamos avanzando, no a volver al punto de partida, porque eso nos lleva a perder años y años de trabajo. Yo creo que esos son los dos conceptos que quería reforzar. Gracias, don Rodrigo. Muy gentil. Doña Analía. Últimas consideraciones para esta discusión, que evidentemente tiene aristas, ¿no? Y a veces falta tiempo para abordar todas esas aristas. A ver, lo primero, he escuchado mucho hablar de política pública, de las orientaciones que hay que tener básicamente en pos de regular, ¿no? No en la coyuntura, dice. A ver, perdón, estamos en un momento coyuntural donde hay una necesidad urgente de transición energética. Esa es la coyuntura. Por lo tanto, todas las regulaciones que están en realidad en torno a este objetivo es lo que tenemos que hacer. Y aquí yo echo de menos en la discusión, incluso en el diagnóstico de Rodrigo, cuando habla, ¿cierto?, de la política pública, precisamente la orientación hace una matriz más limpia. Eso no lo escuché hablar sobre, por ejemplo, las evaluaciones de las emisiones que tendría la mantención de un gas forzado en el despacho, porque eso es evidente. Tenemos también un estudio que así lo califica y lo evalúa. Segundo, creo que también es importante entender que las cláusulas de los contratos de GNL son precisamente cláusulas estándar, ¿no?
Y por lo tanto, a mí me llama la atención muchísimo cómo entender que estas cláusulas de take or pay, ¿no?, que se pueden aplazar en el tiempo y que tienen el make-up que hablaba yo en la presentación, sí las tiene Argentina. ¿Por qué Argentina las puede tener y nosotros no? Tercero y último punto respecto de la transparencia. Efectivamente, la CNE maneja los contratos, dice Javiera, sin embargo, ante el requerimiento específico de algún coordinado dentro del sistema, la respuesta de la CNE, que es pública, lo podemos mostrar además, ha sido que no tiene los contratos de GNL a la vista, que no los maneja. Entonces, la verdad es que aquí hay un grado de poca transparencia respecto de cómo se maneja precisamente el proceso del coordinador, ¿cierto?, que da cuenta de la propiedad, la idoneidad, la aceptación de la declaración de gas inflexible, que instala, ¿no?, la duda respecto de cuándo esa declaración es realmente necesaria o no. Las dos discusiones más importantes en torno a la transición energética, que es la descarbonización, a propósito del proyecto de ley que retira, ¿no?, todo el carbón al 2025, y esta hoy día del gas inflexible en la misma Comisión de Minería y Energía, siempre se rebaten con los mismos argumentos. La campaña del terror del alza de las tarifas y la campaña del terror de la falta de seguridad en el sistema. Yo creo que hoy día no son tiempos, entonces tenemos la tecnología suficiente, tenemos que avanzar en una regulación que remunere las tecnologías habilitantes para que las renovables tengan el espacio y que no tengan un desmedro precisamente por tecnologías fósiles. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a doña Analía y a cada uno de los invitados. Han sido muy gentiles con la invitación que nos han entregado. Por supuesto que nos ha acabado el tema y probablemente estaremos invitándolo si es necesario. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Perdón, y solo recordar a los estimados parlamentarios que el próximo miércoles vamos en sesión ordinaria a tener en tabla, por favor, si me da un segundo, para que los parlamentarios estén al día. Vamos a invitar al ministro subsecretario de Energía para que se exponga sobre la agenda legislativa del segundo semestre y además para que se exponga sobre el plan de contingencia para evitar el desabastecimiento eléctrico, cuestión que ha solicitado el diputado Silva, los temas que además nos importan de todas maneras. Gracias a los distinguidos invitados y a los señores parlamentarios por haberse cumplido el objeto. Esta sesión, esta se levanta. Que tengan muy buen día.